RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a darle bienvenida a esta hora y le agradecemos, como siempre, la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Javier González Olechea Franco, PhD en Ciencia Política, internacionalista, y le agradecemos siempre la amabilidad que tiene con RCR. Qué gusto saludarlo, doctor González Olechea, muy amable. Buenos días, José. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Ayer en su columna en el diario El Comercio, usted la titulaba Shock de confianza, ¿no? Y allí usted refiere que la presidenta Dina Boluarte tiene la primera oportunidad de dirigirse a la nación en fiestas patrias y ofrecer una visión de país que contemple prioridades de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cuáles deberían ser los ejes centrales de el mensaje, el primer mensaje de Dina Boluarte para devolverle esa confianza que requiere el país? En primer lugar, yo creo, debería reconocer los errores cometidos en la selección de algunas personas eh, y que han sido problemas resueltos. En segundo lugar, creo que debería concentrar el mensaje en lineamientos que den un shock de confianza, lineamientos de corto, mediano y largo plazo. Esto es, plantearle al país qué es lo que observa, cómo debe llegar al 2026 el país, cuáles son los retos que afronta, los principales, y concentrar todos sus esfuerzos en 3 o 4 reformas máximo, no más, de manera de no dispersar esfuerzos y tener resultados como planteo, porque la narrativa tiene que ser contrastada con los datos. Y los datos son duros, y entonces la gente lo que quiere son resultados. Y estos temas, si tuviéramos que agruparlos de manera prioritaria, ¿cuáles deberían ser? En 3 rubros. En el campo político, promover directamente y presentar al Poder Ejecutivo en un plazo de 60 días, al Poder Legislativo, no más, las reformas electorales, constitucionales y políticas que necesita el país, necesita la democracia peruana para ser una mejor democracia y para garantizar que el próximo proceso electoral, de acá a 3 años, cuando termine su mandato, un poco antes, sea convocado de una manera clara, que las reglas de juego no sean las mismas que la vez pasada, que se perforaron, y que las autoridades electorales que resulten, producto de esas reformas, sean las más competentes. En el campo político, y yo he planteado el 7 de julio del 2021 en mi columna del Comercio, que se llamó Reformas Constitucionales, algunas de esas iniciativas que están en el Congreso, por supuesto. De manera que no hay mucho que inventar. En el campo de las reformas, yo concentraría 3 de las reformas no constitucionales y políticas. En primer lugar, 3 reformas que son palancas de otras. Esto es, la reforma digital, ir hacia la digitalización de todos los procesos públicos, de manera de acortar los plazos, dar mejores servicios y cortarle el brazo, o impedir que el brazo corrupto del funcionario que corrompe o que es corrompido y que comete malos actos se diluya. Porque cuando los sistemas o los servicios están sistematizados, es mucho más difícil corromper. La reforma, eh, digamos, digital permitiría como reforma palanca otras reformas. La segunda, la educativa, ahí se ha ofrecido una serie de propuestas en el Perú como destino, y se le ha alcanzado al gobierno de su oportunidad un ejemplar de cómo enfocar la reforma educativa.
entendiendo que nosotros somos un país variado, con necesidades georregionales distintas, para aprovechar también las transformaciones digitales. Y la tercera reforma era de simplificación administrativa por la vía de, si tenemos más de 90.000 normas, tenemos que ir a un 15%, que son generadas por el Poder Nacional, Regional y Alcaldía. Cuando alguien asume un ministerio, no hay menos de 1.500, 2.000 normas que atraviesan su sector, hasta disposiciones distritales, para homologar de manera coherente las que valga la pena sostener, simplificarlas, en segundo lugar, y derogar todo lo que ya no sirve, de forma que podamos contar en un plazo razonable de 60 días, o 5 meses, o 3 meses, pero en fin, acometerlas, eh, un país desburocratizado. Hablan de la tramitología, palabra que a mí no me existe, no me gusta, que más es reñida con el castellano, me parece, pero simplificarle la vida al productor, al empleado, a la persona común, y eso permitirá formalizar empleos, permitirá acortar la brecha entre la informalidad y la formalidad. Y por cierto, todas las medidas necesarias para impulsar la economía. Y esto no necesariamente es gasto público, solamente porque ha aumentado la deuda. Por eso, si se da un shock de confianza, los inversionistas regresarán, nacionales o extranjeros, verán estabilidad, y entonces se pasará de un círculo vicioso en que se pierde empleos, aumenta el costo de vida, la inflación y demás, a un círculo virtuoso en donde todos ganemos. Ahora, doctor González Olechea, la presidenta va a su primer mensaje como mandataria con un alto nivel de desaprobación, más del 80% de desaprobación, si nos atenemos a las encuestas, ¿no? ¿Cuál es la razón que cree usted por qué no ha engarzado con un gran sector de la población? ¿Por qué este nivel de desaprobación que alcanza la presidenta? Y mañana, naturalmente, también, ¿no? Va a estar bajo el escrutinio de la opinión pública luego del mensaje, ¿no? Si esto revierte o no revierte, o, como usted lo dice, si genera o no genera un shock de confianza. Bueno, los índices de popularidad de los presidentes Toledo y Humala al final y no tan al final de sus mandatos eran muy bajos. En el caso del presidente Toledo alcanzaba algo más de un dígito. De manera que esto no es bueno, por cierto, y hay formas de remontarlo. El Congreso no goza de popularidad ni aquí ni en ninguna parte del mundo, aunque este se empeña en ser cada vez más desacreditado, pero la oportunidad la tiene. ¿A qué se debe? Bueno, creo que en cierta medida ha habido algunos errores al principio. Eh, nadie se prepara para gobernar de una manera abrupta, como lo tuvo que hacer ella tras un golpe de Estado que fue rápidamente sofocado por las instituciones tutelares correspondientes. Eh, entonces, bueno, por eso digo, tiene la oportunidad por primera vez de dirigirse en fiestas patrias y plantear un shock de confianza. Yo soy de los que pienso, como he sostenido en mi columna semanal de ayer, miércoles, que toda persona, y más aún un presidente de la República, hay que mirarlo en sus circunstancias. Y vivimos circunstancias excepcionales y eso necesita medidas excepcionales. Y el Congreso también tiene que tomar nota mañana de lo que escucha y también de las reacciones, porque el Congreso como institución está muy disminuida. Tiene menos aceptación que el Poder Ejecutivo, pero a muchas personas que integran el Congreso
que no deberían estar ahí por contar con prontuarios y no trayectoria, deben ser muy cautos porque están, y además realistas y favorables a las reformas que se puedan plantear, porque le deben al país mucho de la confianza que les fue otorgada y que ha sido defraudada hasta ahora. Ahora que mencionó el Congreso, ¿cuál cree usted que va a ser hacia adelante esta relación Ejecutivo-Congreso, ¿no? En medio de toda esta inestabilidad política que tenemos, ¿no? Y también inestabilidad económica a la par. Y José, la gente se insiste con instabilidad política. Hay tumbos políticos, pero si uno mira en la región, el Perú es el único país cuyas fronteras está rodeado por gobiernos del socialismo del siglo XIX. Aquí se ha sofocado un intento de golpe y la democracia ha resistido. De manera que, digamos, la democracia ha sido puesta a prueba, es una democracia de baja intensidad, pero eso de que estamos en crisis permanente, no lo es tanto. Hay un principio que se ha restablecido de autoridad temporal, tal vez, no lo sé, ojalá. Eh, Vemos que la policía ha actuado, habiendo aprendido de las marchas de diciembre y enero, de forma preventiva. No ha habido, felizmente, muertes que lamentar, de manera que comparando con otras partes, porque siempre hay que tener elementos comparativos. Comparando con otras partes, el Perú sigue teniendo un importante flujo de reservas, está comenzando a recibir turistas. El día de las marchas había turistas en Machu Picchu, entonces hay cosas en la zona negra, cosas en la zona blanca y cosas en la zona gris. Y yo apuesto por generar eh, toda la empatía social frente a unas autoridades, a quien no conozco, por cierto, a quienes no conozco, de forma que pueda tener unas buenas relaciones con el Parlamento. Eso es lo que obliga el principio de primacía de la realidad. No estamos para pleitos. ¿Considera entonces usted Nunca que, estamos para pleitos. considera usted que ya entonces esta demanda de adelanto de elecciones presidenciales está totalmente alejada, ya no tiene forma en este momento? Alejada no, hay que descartarla. Descartarla. Eh, eh, Totalmente, porque además, primero es inconstitucional. Claro, se puede producir una reforma constitucional y entonces se procede. Pero el Poder Ejecutivo elevó un proyecto, inmediatamente asumió, que obtuvo una opinión favorable y una primera votación de más de 87 votos en enero, y en el segundo intento el Congreso dijo que no. De manera que lo que hay que hacer es cumplir con la Constitución. Es decir, y si la gente se queja, bueno, la gente de Lima, la que en Huancayo, de Piura o de Arequipa o de Puno, la que fuera, que se pregunte cuánta responsabilidad tenemos los peruanos de haber votado a quienes están en el Parlamento. Tenemos un Parlamento, un Congreso no al que nos merecemos, sino al que nos parecemos. Entonces, si hay una buena cantidad de niños, de tránsfugas y de robasueldos, bueno, que cada elector revise por quién votó. Entonces, es hora de hablarnos a la cara. Yo no voté, y mejor dicho, ninguno de los dos congresistas por los que yo he votado está metido en porquerías. Entonces, aprendamos a votar, y si no les gusta, por ejemplo, si vienen y se quejan a Lima, bueno, que se quejen donde sus gobernadores, que han, la mayoría, digamos, ejecutado un 15, un 20 o un 30% del presupuesto, si lo ha ejecutado bien o si no se lo ha robado en parte. Entonces, que comiencen por casa a limpiar su casa. Y entonces, que se aprenda a votar y que se aprenda a rendir cuentas, a exigir cuentas por quienes han votado. Yo no he votado por el gobernador de Puno, yo no he votado por el gobernador de Cusco, no he votado por el gobernador de Arequipa, no he votado por un gobernador que ha hecho piscinas con fondos públicos, en vez de política social y infraestructura. De manera que si viene a reclamar a Lima, yo le diría, anda, reclama a tu gobernación,
porque las demandas, muchas de las transferencias de millones de dólares que no han sido gastados, cuando han sido gastados o ineficientemente o con un nivel bajo, cuando no han sido robados. De manera que es momento de hablar la verdad. Dicen que Lima Interesante, tiene, interesante lo que usted plantea. dicen que Lima, José, dicen que Lima, que todo esto lo gobierna Lima. Yo le recuerdo a quien hace esa crítica este, totalmente descerebrada, porque a mí me mortifica, el 80% de los presidentes del país, en la historia del país, han sido provincianos. En los últimos 100 años, la gran mayoría de los ministros y los presidentes son de origen provinciano. Hasta la propia presidente es de origen provincial, es de Apurímac. De este gabinete o de los 100 últimos ministros, más del he sacado la tasa por ahí, 70 y pico por ciento, son provincianos. Entonces, ¿a quiénes reclaman? ¿A los limeños? Yo no soy responsable, ¿cómo se llama? Y eso que soy un ciudadano que escribe. Yo no soy responsable de si es apurimeño quien ha defalcado como ministro, si el señor Alvarado, cuando tuvo y es perseguido prófuga de la justicia, no sé si nació en Huancayo o nació en San Isidro. A mí no me interesan los colores políticos de quién es ladrón, ni de dónde viene, si viene de Lima, si viene de Miraflores o si viene del distrito Doc- más alejado de, Doctor de González ahí. de Olechea, interesante el planteamiento que usted enfoca, porque siempre se atribuye las responsabilidades al Ejecutivo, Es muy que, fácil, y es muy ya, fácil, pero también se pierde de vista a los gobiernos subnacionales. Nosotros acá, por supuesto. desde RCR, siempre hemos mantenido con firmeza y lo seguimos manteniendo. No se le da la atención debida a los hechos que se Bueno, presentan en los gobiernos subnacionales, hechos de corrupción yo reto, gravísimos. José, a través de su medio, yo reto, porque estoy cansado de esa monserga, yo reto a quien sea representativo, no que se crean estos frentes con pacatas, quien sea representativo a un debate con cifras, y que me diga por quién votó tal autoridad o tal comunidad, qué hizo esa autoridad, cuánto ejecutó y en qué procesos vinculados a fondos públicos están. Entonces, ¿por qué no van, no digo que vayan a tocar la puerta, a reclamar públicamente a través de sus medios, ¿cómo se llama?, a sus autoridades? Va a decir, ¿qué responsabilidad tiene un ministro a quien no conozco y no defiendo, o el anterior, o el anterior, o el anterior del Ministerio de Economía, si en el gobierno regional, cualquiera sea, se ha ejecutado durante un año determinado, inclusive los fondos de emergencia que se dieron con motivo del dengue y demás? Va a decir, cuando uno mira los niveles de gasto, inclusive del sector central, son bajísimos. Entonces, ¿a quién le reclamamos? Es cierto. ¿A los limeños? No, pues. O sea, basta. O sea, basta, pues. O sea, a ver, ¿a quién le va a reclamar el alcalde de Chiclayo? El alcalde de Piura, por decir, no, no estoy singularizando, por decir cualquier cosa. El alcalde de Amazonas, ¿a quién? Si ha tenido dinero y no lo ha ejecutado. Y además sus cuentas están siendo auditadas muchas veces por la Contraloría. Entonces, quienes escuchan, que aprendan a votar, que elijan bien, que no elijan niños, que no elijan tránsfugas, que verifiquen exactamente que no tienen ninguna cuenta pendiente con el Poder Judicial, y entonces tendrán otro país o tendremos otro país. Yo cada vez que voto, verifico, no solamente busco antecedentes policiales, penales, verifico hasta si tiene deudas familiares, si deudas por alimentos, porque quien debe por alimentos es un ser despreciable. Y lo que usted acaba de añadir debería ser un tema también que la presidenta de la República debería enfocarlo, ¿no? Una lucha así frontal, sin miramientos contra la corrupción. Eso debería ser un tema Bueno, principal. yo lo que he referido es un shock de confianza. No le voy a hacer una lista a la Así lavandería, es. porque yo no soy autoridad a la señora presidenta de la República, pero evidentemente pasa por no solamente anunciar, como yo digo, anunciar, después proponer las medidas, Cumplirlas, ¿no? ejecutarlas y ver los Ejecutarlas. resultados. Claro. Y ver los resultados. Y lo he hecho de la forma más respetuosa, de buena fe, porque al final en el último párrafo, como digo, yo soy de los que cree
que hay que contribuir haciendo propuestas respetuosas ante la autoridad cuyo origen es legítimo, el de la presidenta Boluarte, y entender las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el país. Muy bien, doctor Javier González Olechea. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación, esta reflexión en voz alta a través de RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Es momento justamente de poner sobre la mesa no solamente críticas, sino también alternativas, es lo que siempre reclamamos Impuesto aquí. alternativas, pero que sean veraces, Así ¿no? es. Que las autoridades o los frentes o quienes dicen hablar por terceros, que hagan autocríticas y que sean veraces y que no falten a la verdad, ¿no? Y que reclamen a quienes le tienen que reclamar. Porque ratifico las cifras, la mayoría de las autoridades allá y acá son provincianas. Yo le agradezco la Y aunque gentileza. fueran limeñas, Así y es. aunque fueran limeñas. Así es. Muy bien, doctor González Olechea. Le agradezco la amabilidad y una feliz Fuerte fiesta. abrazo y felices fiestas. Gusto saludarlo. Hasta Conversamos luego. con el doctor Javier Hasta González luego. Olechea Franco, PhD en Ciencia Política, internacionalista, columnista en el diario El Comercio. RCR, la red que comunica y une al Perú.